El jueves de noche una turba asesina, conducida por Judas, llegó al huerto para apoderarse de Jesús. Había sacerdotes, ancianos, soldados y mucha gente del pueblo que había sido convocada para detener al que tanto bien les había hecho. Fue pasada la medianoche en las primeras horas del viernes, cuando Jesús fue atado y cuidadosamente custodiado se lo llevó ante Anás, cabeza de la familia sacerdotal en ejercicio. Fue el primero de los siniestros personajes que pondrían toda su energía para destruir a Jesús. El relato del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 19 al 24, dice lo siguiente. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. La narración dice que Cristo fue llevado luego al sumo sacerdote Caifás, que actuó como juez del juicio más infame de la historia humana. Jesús no pronunció ni una sola palabra en su defensa y los testimonios eran contradictorios. El proceso no adelantaba, pero le quedaba un último recurso a Caifás. Había que obligar a Cristo a condenarse a sí mismo, y alzando su diestra al cielo, se dirigió a Jesús con un juramento solemne. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no podía callar ante esta demanda. Todos los oídos estaban atentos y todos los ojos se fijaban en su rostro mientras contestaba. En Mateo capítulo 26, versículo 64, se registra la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una luz celestial parecía iluminar su semblante. Por un momento la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló bajo la mirada penetrante del Salvador. En un arrebato de alocada ira, rasgó sus vestiduras y condenó a Jesús. En el huerto del Getsemaní, Cristo había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Había soportado la angustia de la entrega, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos y la negación de Pedro. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás y después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces, pero Jesús no había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Después de la segunda flagelación, la pesada cruz fue colocada sobre Cristo. Los soldados y la muchedumbre lo seguían burlándose porque no podía llevarla. Estaba muy débil y agotado. Su naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó bajo la pesada carga. En ese momento un forastero, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre, observó a Jesús y se compadeció de él. Al verlo con esa actitud, los soldados se apoderaron de Simón y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón no era discípulo de Jesús, pero esa cruz resultó ser una bendición para él. Nunca más volvió a ser el mismo. Esa cruz cambió su vida. Había muchas mujeres entre la multitud que, a pesar de la furia de la turba y las palabras airadas de sacerdotes y príncipes, expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en un llanto lastimero. Aunque les había hecho el bien y sanado de sus dolencias, no eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por un sentimiento de compasión humana. Tristemente,
En la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, muchas de ellas habrían de perecer junto con sus hijos. Cuando llegaron al monte Calvario, y tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, ésta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Durante largas horas de agonía, las ofensas, burlas y maldiciones habían herido el corazón de Jesús. Mientras pendía de la cruz, no había escuchado ninguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Pero qué dulce que habrá sido para sus oídos la expresión de fe que oyó del ladrón moribundo que estaba a su lado. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció como Salvador, sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 11ª hora. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre María, sostenida por el discípulo Juan. En ese momento, antes de morir, Cristo recordó a su madre y la dejó como un legado precioso a su discípulo amado. En medio de todo su dolor físico y angustia mental, tuvo un cuidado especial hacia su madre. Oculto, el mismo Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaban presentes al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes, príncipes y el populacho. Dios y sus santos ángeles también estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar del sufrimiento y del pueblo no hubo nadie con él. Sin embargo, 2000 años después, la historia se vuelve a repetir cuando nos acercamos con fe al pie de la cruz. La ley de Dios requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlo y también otorga el perdón de los pecados pasados. Por esa razón, por la fe, podemos recibir el perdón de los pecados al igual que el ladrón en la cruz. La historia se vuelve a repetir. Quiero imaginar que eso está ocurriendo en este momento en tu vida. Antes de despedirme te hago un ofrecimiento. Si deseas estudiar la Biblia, mándame un mensaje por WhatsApp o Telegram dirigido a Roberto Pinto en el siguiente número: 3492 30 49 78. Repito para que lo anotes: 3492 30 49 78. 3492 30 49 78. Será un placer atender tan linda inquietud. Mañana nuevamente nos encontraremos camino al Calvario junto con Jesús. Dios te bendiga y cuide.